Hola a todos. Bueno, en este vídeo vamos a comenzar el bloque número 10. Como veis, vamos a trabajar en él la Segunda República, cómo se fue sucediendo a partir del año 1931, así como su final y, como ya sabéis, el inicio de la guerra civil tras el golpe de Estado. Así que vamos a movernos entre 1931 y 1939. Aquí vemos los diferentes epígrafes, veis que tenemos 4. Los dos primeros, el 10.1 y el 10.2, se refieren a las dos grandes partes o los dos grandes gobiernos en los que se va a dividir la República. Y después los epígrafes 10.3 y 10.4 van a hacer referencia al estallido y fases de la Guerra Civil Española. Nosotros hoy nos vamos a centrar en el 10.1, que consiste en cómo empezó la Segunda República, su proclamación, y en las características del primero de sus gobiernos, que va a ser el bienio reformista, es decir, que vamos a estar entre 1931 y 1933. Como siempre, observamos nuestro eje cronológico. En este caso, este eje va desde 1931, en el que empieza la República, hasta 1936, donde, ahí os pongo, el 17 de julio se iniciará el golpe de Estado y la consecuente guerra civil. En el episodio de hoy, o en el epígrafe que vamos a ver hoy, el 10.1, vamos a manejar este periodo de aquí, este trocito de aquí, que es primero un periodo constituyente, la República tiene que constituir un nuevo gobierno, y después el primero de esos gobiernos, que es el llamado bienio reformista, y que por lo tanto pues es evidente que va a durar un par de años. Bueno, pues vamos a empezar pues por el principio, ¿de acuerdo? La proclamación de la Segunda República. Esto enlazamos con el final del vídeo anterior, con el final del 9.3. Habíamos dicho que al terminar, recapitulo un poco, al terminar la dictadura de Primo de Rivera, había habido dos gobiernos, que eran el gobierno de Berenguer y luego el gobierno del almirante Aznar, y que este último se había visto en situación de crear unas elecciones municipales, o convocar, unas elecciones municipales que iban a convertirse en un plebiscito. Esto ya lo expliqué. Y esto quería decir que eran unas elecciones municipales en las que lo que se estaba jugando realmente era ver si la mayoría de la población española quería república o quería monarquía. Los resultados de esas elecciones, que ya los comenté también, dan lugar a un avance enorme del republicanismo unido al socialismo, y esto hace que finalmente el rey se vea obligado a exiliarse y empieza la República. La Segunda República Española se constituye o se proclama ese 14 de abril de 1931 que os mencioné también en el vídeo anterior. Aquí os dejo 3 fuentes, 2 de ellas han salido en EBAU, donde se puede ver la proclamación y la alegría de todas esas personas que eran republicanas y que están contentas de celebrar la proclamación de la República. Tenemos esta de aquí, por ejemplo, que es una fuente de EBAU, que, como veis, nos menciona desde la Puerta del Sol, es desde donde se proclamó la República. En esta otra imagen que tenéis aquí más pequeñita se ve muy bien. Este es la Casa de Correos, el edificio que fue el Ministerio de la Gobernación, desde el que hoy día pues seguimos, ¿no? El 31 de diciembre retransmiten lo de las 12 uvas, etcétera, y como desde ahí se proclamó la República. Podemos observar, por ejemplo, la bandera republicana tricolor. Y aquí os dejo también otra fuente que salió en EBAU, que es el Heraldo de Madrid, en el que, bueno, pues el periódico recoge, ¿no? este nuevo periodo. De hecho, especifica en el titular: en el gran plebiscito de ayer, España votó por la República. Es decir, todo el mundo sabía que esa convocatoria era un plebiscito. Bueno, pues volvemos a esta diapositiva. Se proclama la República, y una vez proclamada, claro, hemos hecho un cambio de sistema de gobierno muy grande, de una monarquía constitucional. De hecho, habíamos tenido también una dictadura, pero bueno, de una monarquía pasamos a una república. Entonces, este cambio de sistema requiere que haya un gobierno
provisional, ¿vale? Este gobierno provisional, nosotros ya hemos estudiado lo que es eso, ya hemos visto otro gobierno provisional en el sexenio, es un gobierno que está presidido por un señor que se llama Niceto Alcalá Zamora. Luego veremos imágenes de este señor. Este señor es un republicano, es un republicano liberal o un republicano católico, es decir, no es extremadamente, no está demasiado girado a la izquierda, ¿vale? Es un señor más bien moderado y, bueno, pues este señor es el que se va a encargar de llevar a cabo este gobierno provisional, que ya de entrada, nada más llegar, va a llevar a cabo todo un paquete de medidas que se consideraban necesarias y urgentes, como por ejemplo la amnistía, el dar una amnistía general, sobre todo para el tema de los presos políticos que pudiera haber habido previamente y especialmente durante la dictadura, establecimiento de ciertas libertades, como por ejemplo la recuperación de los sindicatos que durante la dictadura de Primo de Rivera se habían prohibido, designar determinados cargos y, sobre todo, muy muy importante, vamos a remarcarlo bien, la convocatoria de elecciones constituyentes. Nosotros ya sabemos que las elecciones constituyentes son aquellas que dan lugar o conforman o sientan las bases de un nuevo sistema de gobierno, en este caso, que es la República, ¿vale? Estas elecciones constituyentes tienen lugar el 28 de junio de 1931 y estas elecciones son muy importantes por distintos motivos. En primer lugar, debido a sus resultados, ¿vale? El resultado va a ser una abrumadora opción republicana y socialista. De hecho, estos grupos republicanos, hay diferentes tipos de republicanos, y los socialistas van a unirse en coalición y van a formar un gobierno conjunto. Si nos fijamos en este gráfico que os dejo aquí, pues si vais mirando los diferentes partidos, veréis que la inmensa mayoría de ellos, los que están en cabeza, son socialistas, son republicanos, son opciones republicanas de nacionalistas, hay también, ¿vale? Por ejemplo, tenemos la Esquerra Republicana, o tenemos partidos republicanos gallegos, otros republicanos diversos, republicanos de derechas pero republicanos. Entonces, la amalgama republicana y socialista, fijaos el peso que tiene el PSOE, que tiene el socialismo en esas elecciones, pues es muy grande. Y podemos decir que básicamente la derecha, que serían la derecha normal y la derecha monárquica, es que apenas llega, me parece que son de unos 400, casi 500, 470 diputados. Debe tener la derecha en torno, no me quiero equivocar, pero en torno a 30 diputados. Es decir, consigue muy poquitos. Claramente la opción mayoritaria es republicana y además socialista. Bueno, esta coalición que gana en las elecciones es una de los grandes hitos de estas elecciones constituyentes. Otro lo tenemos aquí abajo representado en estas tres mujeres que os pongo aquí. Esto es muy interesante y son tres mujeres que debemos conocer. Tienen los nombres debajo. La primera de ellas, os lo pongo aquí, es Margarita Nelken. La segunda, Clara Campoamor. Y la tercera de ellas, Victoria Kent. ¿Por qué tenemos que conocer a estas señoras? Bueno, pues porque son importantísimas. En estas elecciones se va a llevar a cabo, mirad, para que tengan lugar estas elecciones constituyentes, se va a crear por el gobierno provisional una ley electoral. Esta ley electoral lo que va a establecer es un sufragio femenino, atended a esto, femenino pasivo. ¿Qué quiere decir sufragio femenino pasivo? Esto no lo hemos visto nunca. El sufragio femenino indicaría que las mujeres votan. Bueno, pues todavía no. Sufragio femenino pasivo quiere decir que las mujeres se pueden presentar, pueden ser candidatas a las Cortes. Yo me puedo presentar como diputada a las Cortes, me podéis votar, podéis decidir que puedo ser diputada, pero las mujeres no pueden votar. Yo no puedo votar. Puedo ser candidata, pero no puedo votar. Y ese es el caso de estas tres señoras.
Tanto Nelken como Campoamor como Victoria Kent se presentan a candidatas, de hecho saldrán elegidas, son las 3 primeras diputadas del Congreso en España, pero ellas todavía no pueden votar, ¿vale? Esto es importante, vamos a tener que esperar todavía un poco más para el sufragio femenino de verdad. Cada una es de un partido político distinto. Clara Campoamor, por ejemplo, en este momento se presentaba por el partido radical, por un partido republicano radical de la RUX. Victoria Kent, sin embargo, por un partido republicano socialista. Nelken se presentaba por el PSOE. El caso es que son 3 señoras que tenemos que recordar sin lugar a dudas, importantísimas, ¿vale? Bien, esos son los 2 grandes hitos de estas elecciones. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia? Pues la consecuencia va a ser la creación de una nueva Constitución. Y esa es la Constitución de 1931 que debemos conocer bien. Evidentemente, después de tanto tiempo en donde los republicanos y el socialismo había estado apartado del poder debido al turnismo, al sistema de la restauración, pues ahora es el momento de hacer reformas. Por lo tanto, esta Constitución, como os pongo aquí, va a tener un marcadísimo carácter democrático y progresista. Es una Constitución muy progresista. Cosas que establece, ahí os pongo algunas, yo os voy a ir también anotando algunas otras, porque debemos conocerla bien y puede caernos como práctico. Primero tenemos unas Cortes unicamerales, ¿vale? La soberanía popular se recoge en unas Cortes unicamerales. Esto quiere decir que solo va a haber el Congreso de los Diputados, no hay Senado, ¿de acuerdo? Otra característica es que se considera que España es un Estado integral, es único, pero sí que se abre la posibilidad de crear gobiernos autónomos, ¿vale? De hecho dice compatible con la autonomía de regiones y municipios. Esto es el germen de las autonomías. Hoy en día conocemos las autonomías porque tenemos diferentes comunidades autónomas, ¿vale? Bueno, pues en aquella época ya sabéis que venía habiendo problemas en este sentido con los regionalismos. Bueno, pues aquí por primera vez se abre la mano y se permite gobiernos autónomos, que estudiaremos más adelante cómo eso se va a ir plasmando, ¿vale? Una cosa muy importante es que el Estado se considera laico. Por primera vez se separa totalmente a la Iglesia del poder. Y de hecho se van a dar muchos pasos en este sentido que son muy interesantes, pero que van a tener también unas consecuencias importantes. Hay una libertad de culto, cada uno puede creer en lo que quiera, pero el Estado en sí es laico. Esto va a hacer que deje de haber apoyo económico a la Iglesia, ¿vale? Deja de haberlo, y además va a tener consecuencias muy negativas para la Iglesia en su relación con la enseñanza. La Iglesia controlaba la enseñanza en ese momento, la educación estaba controlada por la Iglesia y ahora se va a intentar eliminar ese control. Así que eso, muy importante. Hay un montón de otras características. Por ejemplo, os pongo aquí el reconocimiento de muchos derechos y libertades, como el matrimonio civil, el divorcio, la igualdad ante la ley, el derecho a una educación pública obligatoria y gratuita, el derecho a no ser discriminado. Todo eso es muy interesante. Derecho de asociación, derecho de reunión, derecho de manifestación. Hay también referencias en la Constitución al establecimiento de prestaciones sociales. En fin, un montón de cosas que son interesantes. Por ejemplo, se crea un tribunal de garantías constitucionales, como os pongo ahí, con el objetivo de hacer valer la Constitución y de que no se incumplan las cosas que se han establecido en la Constitución. Y luego, súper importante recordar que por primera vez se va a establecer el sufragio universal, ahora sí masculino y femenino para los mayores de edad, que en ese momento eran 23 años. Es decir, para las elecciones constituyentes de junio del 31, todavía la mujer no podía votar, solo presentarse, pero ahora ya, gracias a esta Constitución, en las próximas elecciones que haya, que serán en el año 33, las mujeres sí podrán votar. Bueno, pues nos vamos entonces a la primera etapa de la República, que va a ser el bienio reformista.
que es de 1931 a 1933. Este va a ser ese primer gobierno que sale de esas elecciones constituyentes de las que estábamos hablando, donde va a haber una mayoría republicano-socialista. Os dejo aquí dos imágenes. Este señor de aquí, el primero, es Niceto Alcalá Zamora, del que hemos hablado antes. Este es el presidente de la República. Y ese otro señor que hay aquí, que es Manuel Azaña, sin H, este señor es el presidente del gobierno. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Pues muy fácil. Alcalá Zamora sería un poco como hoy es el rey, el jefe del Estado. Vamos a ponerlo aquí, jefe del Estado. Y bueno, pues sus atribuciones son bastante limitadas, como por ejemplo el hecho de poder nombrar al jefe del gobierno, porque es un poco una figura más bien representativa de la unidad del Estado. Eso es el presidente de la República, un poco el jefe del Estado. Mientras que el presidente del gobierno, este es el que tiene el poder ejecutivo, ¿vale? Este señor es el que dirige a la coalición que ha ganado las elecciones, que ha hecho coalición en el Parlamento y que tiene el poder, ¿vale? El poder ejecutivo. Pues eso es el presidente del gobierno, que es Manuel Azaña. La primera gran obra que llevan a cabo, pues evidentemente la implantación de esa constitución de la que hemos estado hablando, que no es una constitución totalmente de consenso, no se llegó a ello, porque bueno, pues había muchos sectores diversos en España, que no todos tenían la misma ideología, etcétera. Entonces, bueno, pues como ha pasado siempre, pues las constituciones a lo largo de la historia, que ya iremos viendo, a excepción de la transición, pues responden a unas ideologías u otras. En cualquier caso, ¿por qué se caracteriza este periodo? Pues lo dice su nombre, bienio reformista, se caracterizará por las reformas, ¿vale? Estas reformas ya se habían iniciado durante el gobierno provisional y van a continuar ahora. Y van a ser reformas, como veis aquí, en todos los órdenes. Reforma agraria en el campo, reforma del ejército, reforma de las relaciones con la Iglesia, reforma de esas autonomías, es decir, reformar esas autonomías, de la relación con las diferentes regiones y una reforma educativa. Bueno, pues vamos a empezar con la reforma agraria. La reforma agraria ya había empezado a llevarse a cabo, se empieza a tocar un poco con el gobierno provisional. Por ejemplo, el gobierno provisional ya había empezado a establecer cosas como la jornada de 8 horas, en el caso de los jornaleros que trabajan para el propietario de una tierra, pues esta gente trabajaba todo el día de sol a sol en unas condiciones muy malas. Bueno, pues igual que se había conseguido una jornada digna en la industria, pues vamos a intentar conseguir una jornada digna para la gente que trabaja en el campo, que es esa jornada de 8 horas. Y se establecen otras medidas también obligatorias, como por ejemplo que los propietarios no puedan echar a los jornaleros y dejarles sin trabajo. Entonces eso ya se había empezado previamente. ¿Cuáles son los objetivos fundamentales de la reforma agraria? Bueno, pues hay varias. Por un lado, por ejemplo, evitar el paro. Había un enorme paro en el campo español. Entonces, bueno, pues la idea sería coger tierras, expropiar tierras, ¿vale? Aquí os lo pongo lo de las expropiaciones, expropiar tierras y dárselas a jornaleros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asentarles en una tierra y que tengan un trabajo duradero, un trabajo permanente y que no estén perdiendo su trabajo constantemente y estén en el paro. Otra de las ideas es, al expropiar esa tierra, redistribuirla, ¿vale? Redistribución de las tierras. Esto venimos viéndolo desde hace un montón de epígrafes, el tema este de las tierras en manos de unos pocos, esas tierras en manos muertas, bueno, pues ponerlas a la venta, dinamizarlas y redistribuirlas entre campesinos. Esta era una segunda idea. Y en general, dinamizar el campo, dinamizar
dinamizar la economía agraria, ¿vale? Esto os lo voy también mencionando aquí, acabar con el latifundismo, expropiar, acabar con esa baja productividad que tenía el campo y acabar en general con las malas condiciones del campesinado. Estas eran un poco las ideas que a priori pues son muy buenas para mejorar la situación de los campesinos y para mejorar la situación del campo. ¿Qué es lo que va a pasar finalmente? Bueno, pues se va a hacer una ley, esa ley de reforma agraria de 1932, que es una de las grandes o de los grandes hitos del gobierno de Manuel Azaña, que tiene todos estos objetivos de por medio. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? Pues que todo es muy bonito, pero a la hora de ponerlo en práctica, esa reforma agraria necesita dinero, ¿vale? Hace falta inversión. Para eso estaba el Instituto de Reforma Agraria, pues sería el organismo que se encargaría de llevar a cabo todas estas medidas de expropiación y reparto de las tierras. Para ello necesita el apoyo de una cosa que fue el Banco Nacional de Crédito Agrícola. Es el que debería facilitar el dinero al Instituto de Reforma Agraria para poder llevar a cabo todas estas medidas. Sin embargo, la creación de este banco sería tardía y finalmente se vería paralizada. Veremos que cuando termine el gobierno del bienio reformista en el 33, el siguiente gobierno va a paralizarlo, por lo tanto no va a llegar a funcionar adecuadamente. Pero a esto hay que añadir el hecho de que estamos en un contexto de crisis económica, recordad el crack del 29, y la hacienda pública española, es decir, el dinero que tiene el país, pues no está en sus mejores momentos. Entonces, todo eso va a hacer que finalmente esas ideas tan buenas pues no terminan de cuajar, ¿vale? Va a haber muchos jornaleros, mucho campesinado que no va a ver satisfecha esas ganas de tener una tierra. Las previsiones que se habían dado de expropiaciones y de tierras repartidas, etcétera, no se llegaron a cumplir, fueron mucho menos de lo que se consideró en un principio. Y bueno, pues el campesinado al final pues no estaba muy contento en ese sentido, ¿vale? Encima, todos estos intentos que no se llegaron al final a cabo, pues dieron lugar a muchas tensiones sociales. Evidentemente, las grandes fortunas, los grandes de España que tenían enormes extensiones de tierra, pues se van a poner en contra de las medidas de la República, de las medidas del bienio reformista, porque les están tocando pues sus tierras, ¿vale? Ahí os dejo también un esquemita que saqué de internet que está bastante bien y habla de esos resultados limitados, es decir, se lleva a cabo un intento pero no termina de cuajar del todo. Bueno, pues pasamos entonces a la segunda de las grandes reformas que se llevan a cabo en el bienio reformista, que es la reforma militar. Esta también la lleva a cabo Azaña, es uno de los grandes promotores de esta reforma militar. Y hay varios objetivos. Fundamentalmente podríamos decir que, por un lado, se intentó tener un mayor control del ejército, especialmente intentar que el ejército fuese más afín a la República, que quisiera a la República y que la sostuviera. Y por otro lado también hacer una especie de reorganización, de modernización de la estructura militar. Recordemos que el ejército venía de las derrotas que había habido en Marruecos y que tenía cierto desprestigio ahí. Y bueno, pues se consideraba que había que hacer cambios. Entonces, por un lado, se intenta controlar al ejército para que esté, pues apoyando a la República, que no sea un lastre en ese sentido. Y por otro lado, pues se intentan hacer medidas reformadoras del ejército. Para ello se va a llevar a cabo varias medidas concretas. Vamos a ir viéndolas. En primer lugar, se establece una cosa que se llamó el decreto de retiro, que os lo pongo por aquí. Y bueno, pues a lo que querían hacer con esto era, entre otras cosas,
había muchos oficiales. Había habido, sobre todo con el tema de Marruecos, los africanistas habían subido mucho en los escalafones y había muchos mandos militares. Se consideraba que eran excesivos. Lo que se va a llevar a cabo es, oye, pues el decreto de retiro te dice, puedes jubilarte, porque necesitamos menos oficiales, te jubilas con una especie de pensión o con tu sueldo íntegro, es decir, te vamos a pagar dinero, y de esa manera nos quitamos oficiales y además, eso sí, se podía perder ese derecho de retiro y ese dinero que recibían si esas personas y esos oficiales difamaban a la República o se ponían en contra de la República. Entonces, era como una doble cosa. Por un lado, me quito un gran número de oficiales que considero que es excesivo, y por otro lado, esos oficiales que se acogen a la ley o al decreto de retiro no van a difamar o no van a ir en contra de la República, porque entonces perderían su jubilación, digámoslo así, ¿no? Entonces, bueno, pues se conseguirían dos cosas. Un 40% de los oficiales del ejército español se acogieron al decreto de retiro. ¿Pero cuál fue el problema para la República? Pues que gran parte de los oficiales que se acogieron al decreto de retiro eran republicanos, eran afines a la República. Entonces, bueno, pues hubo muchos liberales al final que dejaron el ejército, y muchos de los que se mantuvieron pues no eran tan afines a la República. Entonces eso salió un poco así, ¿vale? Más reorganizaciones o más cambios que se llevaron a cabo, por ejemplo, pues también bajaron el número de divisiones, intentando reducir efectivos. Se eliminaron las capitanías generales. Recordad, por ejemplo, Primo de Rivera había sido el capitán general en Cataluña. Entonces, esas capitanías generales eran cargos que se encargaban como de regiones militares enteras. Bueno, pues esos cargos también se eliminan. Y esas regiones militares en España se quitan también. Es como que estamos quitando personal y estamos quitando mandos, ¿vale? ¿Qué más se hace? Por ejemplo, pues se quitan muchos ascensos que se habían concedido previamente, se eliminan muchos grados, es decir, pues este tiene el grado de general o este tiene el grado de capitán. Bueno, pues muchos de esos ascensos se quitan, sobre todo de aquellos que habían recibido ascensos por sus méritos en África durante la dictadura de Primo de Rivera, ¿vale? Otra de las cosas que se lleva a cabo, que os lo pongo por aquí, es la supresión de la Academia Militar de Zaragoza. La Academia Militar, os pongo ahí una imagen. La Academia General Militar de Zaragoza era importante porque había sido creada durante la dictadura de Primo de Rivera. Entonces ahora se va a quitar. Y además es importante porque esta academia estaba dirigida por el general Francisco Franco, que yo imagino que os va sonando, y que había sido un africanista, un militar del ejército en Marruecos, que había ascendido como la espuma, había llevado a cabo una labor muy importante y entonces había ascendido a general muy muy joven. Más medidas que se llevaron a cabo, pues por ejemplo se aumentó la producción de armamento. Daos cuenta que estamos en un momento geopolítico complejo en los años 30 en Europa. Es el momento de entreguerras y es un momento tenso, se aumenta la producción de armamento nacional. Sin embargo, el servicio militar desciende en cuanto a tiempo. El servicio militar es lo que entendemos como la mili, ¿no? Se baja en tiempo, no tienes que estar tantos meses, y se mantiene el tema del servicio de cuotas, ¿vale? Y esto más o menos lo conocéis. Si pago puedo reducir el tiempo de servicio porque tengo dinero, ¿vale? Esto se mantiene, esto sigue estando. Se eliminó el somatén, que lo vimos que se había implantado en toda España durante la dictadura de Primo de Rivera. Se eliminan órdenes militares. Y luego, muy interesante, se va a eliminar la ley de jurisdicciones. Os lo pongo aquí, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño aparte para recordar que era la ley de jurisdicciones. Os saco una flechita por aquí para que lo recordemos. La ley de jurisdicciones se había creado en 1906. Había habido una polémica muy grande en Cataluña en una revista, en una publicación que se llamó Cucut,
¿vale? Y ahí, bueno, pues en esta revista, era una revista un poco satírica, salía una sátira o una broma, se reían un poco de el ejército, porque el ejército había estado muy mal visto en lo de la guerra de Marruecos, ¿vale? Las derrotas que había tenido, entonces, bueno, pues se rieron de ello. ¿Qué ocurrió? Que el ejército tomó la editorial del Cucut y llevó a cabo como una especie de juicio por ir contra, o por ir en contra con esa publicación, ir en contra de la patria y en contra del ejército. Entonces, bueno, pues hubo un revuelo enorme y esa ley de jurisdicciones lo que permitía era que el ejército pudiera tener tribunales, pudieran juzgarse, aunque sean civiles los que hayan hecho esa publicación, van a ser militares los que puedan juzgar ese delito, porque es un delito contra la patria y o contra el ejército. Lo cual, pues, a nosotros nos suena todo esto muy raro, del tema de la separación de poderes que hace el ejército juzgando a civiles, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, eso existió, esa ley de jurisdicciones, como para poner orden por parte del ejército. Bueno, pues eso se suprime. A partir de ahora ya el ejército puede juzgar temas dentro del ejército. Hay tribunales militares, paramilitares, que se saltan las leyes de los militares, pero no pueden juzgar temas que no tienen nada que ver con ellos, temas civiles que solo tendrá que llevar un juzgado normal. Entonces eso, bastante interesante, por ejemplo, que lo recordéis. Otra cosa interesante también es la creación de la Guardia de Asalto, que os pongo por aquí. Para ese momento existía la Guardia Civil, por supuesto, que tenía sobre todo presencia en las zonas rurales, más en las rurales. Y la Guardia de Asalto se crea especialmente para ámbitos urbanos, en las ciudades, y la idea es un poco, bueno, pues mantener el orden público, ¿vale? Ya que durante toda la República vamos a tener bastantes conflictos sociales. Porque no todo el mundo está de acuerdo con la República o no todo el mundo está de acuerdo con las medidas que se están llevando a cabo. Por lo tanto, la Guardia de Asalto, una de sus funciones es mantener el orden republicano y mantener el gobierno republicano adelante. Entonces, sobre todo actuando en las ciudades, muy muy importante. ¿Cuál va a ser la conclusión de todas estas reformas en el ejército? Bueno, pues eso os lo señalo en este párrafo de aquí. El ejército, gran parte del ejército, no va a ser afín a la República, va a estar en contra de todas estas medidas que os acabo de contar, y especialmente aquellos africanistas que habían luchado en Marruecos. Esa oposición, ese enfado hacia la República y hacia el gobierno de Azaña por esas reformas militares van a cuajar al final en una conspiración. Y esa conspiración va a ser liderada por este señor que tenéis aquí, que es el general Sanjurjo, ¿vale? Sanjurjo. Este señor lo que va a hacer es, bueno, pues llevar a cabo esa conspiración y da lugar a un golpe de estado, que es la llamada Sanjurjada, no la confundáis con la sanjuanada que hemos estudiado en otro epígrafe, la Sanjurjada, en el año 1932. Y que bueno, es un golpe de estado que va a ser repelido, va a ser vencido, pero que ya nos da una idea de cómo hay una oposición clara desde el principio frente a la República, Así que cuidado con el ejército, porque hay gente a la que no le gustan los cambios que se están llevando a cabo. Seguimos con la reforma religiosa. Mirad, el tema de la religión es bastante clave para entender algunas de las problemáticas que tienen lugar en este periodo. Para empezar, porque probablemente lo leáis o lo oigáis por algún sitio, ya la República empieza, digámoslo entre comillas, con mal pie, porque justo al proclamarse la República, estamos hablando de mayo de 1931, tiene lugar un descontrol inicial en el que se van a producir diversas quemas de iglesias y edificios religiosos, ¿vale? Eso es importante porque lo vais a ver en muchos sitios. Se quemaron iglesias, se quemaron conventos, etc.
¿Quién fue el autor de estos movimientos contra o antieclesiásticos? Pues probablemente fueran gente de una extrema izquierda o quizás anarquistas, gente muy anticlerical en general, que llevó a cabo pues estas acciones. Es decir, conatos de violencia que hubo en los primeros momentos de la República. Ese era un poco el contexto en el que estábamos. Había monárquicos, había republicanos, había comunistas, había anarquistas, socialistas, gente un poco enfrentada de unas tendencias u otras. Había cierta conflictividad que de hecho durante toda la República va a seguir habiendo, conflictividad política, y entre ellos se da lugar a esta quema de iglesias, a este movimiento anticlerical, que no es nuevo, ya había anticlericalismo antes y que está ya aquí. El problema va a ser que, bueno, pues el gobierno, digamos que no condena estas acciones, probablemente, no lo sé, no soy una experta en ese sentido, pero tal vez temiendo parecer represivo, acabamos de venir de una dictadura, estamos haciendo un gobierno muy progresista y claro, ¿cómo vamos a lo mejor a perseguir a estas personas? O a lo mejor pudiera haber también gente en el gobierno que estuviese se fuera más simpatizante con la vertiente anticlericalista. No todo el mundo tenía la misma ideología. Alcalá Zamora, por ejemplo, era más católico y otras vertientes del mismo gobierno pues eran más anticlericales. Entonces, en cualquier caso, la cuestión es que el gobierno no frena y no condena esas acciones, lo cual va a dejar ya una semilla desde el principio que la gente de corte católico, daos cuenta que España para ese momento es un país muy tradicional, muy católico, la religión sigue siendo muy importante, entonces eso va a calar ahí mal, ¿vale? Pero además, teniendo esto en cuenta, vamos a ver las diferentes reformas religiosas que se llevan a cabo. Daos cuenta que nosotros veníamos de un periodo de la Restauración que había sido pues muy bueno con la Iglesia, ¿no? Había sido muy amigo de lo eclesiástico. Recordad el concordato con la Santa Sede del año 51, por ejemplo, ¿vale? Al final de la Restauración, si recordáis, Canalejas ya había intentado dar algún paso para quitarle algo de poder a la Iglesia y separarla un poco del Estado, por ejemplo con la ley del candado que habíamos estudiado, que lleva a cabo en 1911. Pero recordad también que llega la dictadura, el asesinato de Canalejas y esa ley no se llega a aplicar, por lo tanto, aunque había intentos previos, no se llega a hacer. El momento va a ser ahora. Con la Constitución hemos dicho que tenemos un Estado laico, vamos a ponerlo por aquí, Estado no confesional, es un Estado laico y que se establece la libertad de culto, el matrimonio civil, el divorcio. Os pongo aquí una imagen de un periódico de la época, ahora ya se puede uno divorciar, es decir, son como golpes que recibe la Iglesia Católica y que hay gente que no se va a tomar muy bien, pero bueno, esto es seguir un poco el modelo francés laicista, en el que la Iglesia tiene que estar separada del Estado, y eso pues habrá parte de la derecha republicana más conciliadora y la izquierda republicana pues más anticlerical, como es lógico, ¿vale? Medidas que van a llevar a cabo muy importantes, aparte de la ley de divorcio, etc. Por ejemplo, aquí os marco en 1932, en el año 32, tiene lugar la disolución de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Esto no quiere decir que expulsen a los jesuitas, sino que la compañía se disuelve. ¿Por qué es importante? Porque se van a nacionalizar sus bienes, es decir, esos bienes van a ser tomados por el Estado, lo cual es muy interesante. En el año 33 se establece también esa ley de congregaciones religiosas, que también ahondan en esa nacionalización de bienes eclesiásticos, para lo cual para la Iglesia pues considerado un poco un ataque frontal. Y luego, fundamental, la escisión, es decir, la separación total de la Iglesia y la enseñanza. Se quiere intentar que la Iglesia ya no controle el sistema educativo. La inmensa mayoría de los colegios que existían eran, por supuesto, religiosos, y entonces se va a intentar separar a la Iglesia de la educación. ¿Por qué? Pues porque al final la Iglesia utilizaba la educación para transmitir sus valores. Entonces ahora es el Estado el que quiere utilizar la educación para transmitir los suyos. Como comprenderéis, pues aquí volvemos a encontrarnos con gente muy católica y muy tradicional que va a estar en contra de estas medidas.
Vamos al siguiente punto, que es la reforma educativa y que se relaciona con el anterior. Estamos hablando de que la Constitución ahora establece una enseñanza que debe ser pública, obligatoria y de carácter gratuito, y por supuesto una educación laica que debe estar fundamentalmente en manos del Estado. Para ello se quitaron muchos colegios religiosos y se fueron creando colegios y sobre todo institutos, pero más de primaria quizás, estatales. Se ampliaron escuelas, se crearon más maestros, se hicieron cursos rápidos para que hubiese más docentes, ahí tenemos unos 10.000 maestros más, se aumentaron las bibliotecas, centros culturales, es decir, la labor pedagógica, etcétera, era muy importante. El gran objetivo era acabar con el gran analfabetismo de la sociedad, es decir, que la gente en España supiera leer, supiera escribir y tuviese una educación básica más o menos sólida, a impulsar la cultura. Cosas que se introdujeron, por ejemplo, aparte de esos maestros nuevos, etcétera, y la educación pública, era una educación que fuera en contra de las desigualdades. Se introduce, por ejemplo, la coeducación, es decir, la educación no segregada entre niños y niñas. En general se siguieron las ideas de la institución libre de enseñanza, que ya mencioné en un momento dado, tras la crisis del 98, el regeneracionismo, etc. Es decir, con unas metodologías activas, que sacaran a los niños de excursión, que vieran la vida un poco, que relacionasen con la realidad su aprendizaje. Así que toda esta cosa de la innovación educativa, en fin, ya estaba inventada hace muchísimo tiempo, pero bueno. Bien, todo esto tiene unas consecuencias. ¿Se consiguió toda esa reforma de la educación que se quería? Bueno, no del todo. Sí es verdad que quisieron hacer muchas escuelas públicas, pero al final pues no se construyeron tantas. Y muchas al final también se mantuvieron en manos de la Iglesia, por ejemplo. Entonces, todo lo que se quiso hacer no fue suficiente. Se hicieron proyectos bonitos, como por ejemplo las misiones pedagógicas, que las tenéis aquí, os pongo una foto, que básicamente era intentar llevar también esa cultura a los pueblos. Gente que iba, profesores que iban con unas maletas a lugares muy poco accesibles y donde llevaban pues imágenes de obras de arte del Museo del Prado, o llevaban pues cosas para intentar educar a la gente de pueblos donde no llegaban otras formas de aprendizaje, ¿no? En general, pues positivo, pero no suficiente. Finalmente, vamos con la reforma autonómica. Voy a ser muy escueta porque no tengo mucho tiempo. Vamos a ir, de acuerdo a la Constitución, hacia un estado donde las autonomías, la autonomía de las diferentes regiones en España, se acepta. Entonces, ¿qué regiones tienen ese interés en tener mayor autonomía? Pues fundamentalmente las que ya hemos estudiado: Cataluña, País Vasco y Galicia en especial. También otras, pero estas serán quizás las más tradicionalmente regionalistas. Vamos a ver sobre todo el caso catalán. Fijaos, en Cataluña, el día que se proclama la República, antes de que se llegue a proclamar la República en España, en Cataluña se proclama la República Catalana. Este señor que veis ahí en la imagen con esos bigotes es Macià, que es el líder de Esquerra Republicana y que ese 14 de abril de 1931 proclama la República. El gobierno provisional del momento pues tuvo que negociar con ellos para calmar un poco los ánimos, ¿vale? Se integra, por supuesto, esta Cataluña dentro de la República Española, y lo que irán consiguiendo después es crear el Estatuto de Núria, que es el primer estatuto de autonomía en España en el año 1932. Este Estatuto de Núria era como el documento que rige esa autonomía en Cataluña y que se pasa a las Cortes. En las Cortes, en el Congreso de los Diputados, pues se va a matizar bastante, se van a quitar cosas como el derecho de autodeterminación, etcétera, se pule un poquito y finalmente se aprueba, lo cual es súper importante, ¿vale? Año 32, Estatuto de Núria. Cosas que se establecen en el Estatuto de Núria. Pues hay un gobierno y parlamento propio en Cataluña. Ese gobierno es la Generalitat,
¿vale? Y ese Parlamento tiene función legislativa propia. Va a tener competencias económicas y educativas propias y la lengua catalana será cooficial. Por ejemplo, en su estatuto original ellos establecían solo la lengua catalana como lengua oficial. Bueno, pues luego en las Cortes se pulió y es cooficial, ¿vale? El primer presidente de la Generalitat será este señor del que os hablaba, Macià, y después Lluís Companys, que va a ser un personaje también muy importante y que ya os debe ir sonando. Mientras tanto, en el País Vasco se hace también un estatuto de autonomía, que es el Estatuto de Estela. El problema va a ser que, siempre hemos hablado, en el País Vasco hay una relación muy íntima con la Iglesia y eso va a hacer ese carácter confesional, tradicional, conservador, va a hacer que se paralice bastante en el Congreso y que no llegue a aprobarse hasta ya 1936, iniciada la Guerra Civil. Y finalmente, en el caso de Galicia, aunque se empieza a redactar un estatuto de economía, el inicio de la Guerra Civil en el año 36 va a impedir que se llegue incluso a aprobar. Así que ahí veis distintos grados de autonomía en estas tres regiones. Y finalmente, sé que me estoy extendiendo mucho, pero es que este periodo no se puede ya resumir más, ya estoy haciendo el máximo posible, ¿vale? El bienio reformista vamos a ir concluyéndolo. Para concluirlo, tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, le han salido muchos opositores, ya lo he ido contando mientras narraba toda esta historia. Va a haber nobles y va a haber grandes propietarios de tierras que no están contentos, pero también los campesinos no están contentos porque les parece demasiado poco las reformas que se han llevado a cabo. La Iglesia y los católicos pues no están muy de acuerdo. El ejército está descontento. Entonces al final tenemos un montón de personas que o bien porque les parece que la república se pasa, o bien porque se queda corta, pero mucha gente enfadada, ¿vale? Así que mucha oposición a este gobierno. Y además tenemos que tener en cuenta, estamos en la crisis económica del 29. El crack que tuvo lugar en Estados Unidos se ha expandido por el mundo y esa crisis nos está afectando a nivel económico también, igual que está afectando a toda Europa en los años 30, ¿vale? Esos problemas económicos van a hacer que algunas de estas reformas, como por ejemplo la reforma agraria, no salga adelante, El Estado tiene un déficit importante, aumenta el paro, entonces la situación no es buena y cuando la situación no es buena la gente se enfada y aumenta la conflictividad social. Los sindicatos van a llevar a cabo numerosas manifestaciones y huelgas que van a crispar también el ánimo social. Una de ellas, por ejemplo, es toda una serie de sublevaciones, de manifestaciones y huelgas que tuvieron lugar en Cataluña, sobre todo en el ámbito minero y promovidas por el anarquismo, sobre todo la CNT, que dio lugar a que la ley de defensa de la República tuviera que deportar a mucha gente, por ejemplo, a África. Es decir, fue bastante represora. Entonces, esa conflictividad social hay que tenerla en cuenta y hay que contextualizarla en la crisis económica. Luego, además, había mucha conflictividad política. No me voy a meter demasiado en ello, pero llegó a haber violencia. Cada vez hay más tensión. Cada vez estamos en un momento internacional cada vez más tenso, el periodo de entreguerras. Hay más polarización política. Empieza a haber milicias, es decir, acción violenta por parte de distintas tendencias ideológicas. Los medios de comunicación están funcionando a tope y contribuyen a esa crispación social. Las masas están participando por primera vez en política de manera, pues valga la redundancia, masiva. Entonces, bueno, todo esto hace que haya mucho conflicto. Y para terminar el periodo, tiene lugar un suceso relevante a tope, que es los sucesos de casas viejas, que veis aquí una imagen. ¿En qué consistió esto? Bueno, pues de todos esos movimientos de manifestaciones, revoluciones, etcétera, de los que os estaba hablando, tiene lugar uno en Cádiz muy importante. Aquí hay una sublevación de campesinos que, toman las armas, están luchando por sus derechos, pero en ello, matan a dos, creo que son guardias civiles, ¿vale? Esto va a hacer que esos campesinos, que eran de la CNT, eran anarquistas, sean perseguidos duramente.
Algunos de estos campesinos se van a esconder en casa de uno de ellos, que se llamaba Seis Dedos, y se meten en esa casa, desde ella se atrincheran, disparan a la guardia civil que hay alrededor de la casa, creo incluso que llegan a matar a otro guardia civil también, y en eso, bueno, pues ya tiene que tomar cartas en el asunto la guardia de asalto. Acordaos que habíamos hablado de la guardia de asalto previamente. Cuando llega la guardia de asalto, la represión a esos campesinos es enorme, se rodea la casa, se dispara a quemarropa a todo el mundo que esté dentro y además se prende fuego a la casa y a las personas que había dentro, algunas de las cuales salen corriendo por el fuego, se les dispara y bueno, pues podéis ver aquí los muertos que hubo, ¿vale? Creo que se mueren como unas 8 personas en ese momento y luego además hay represión sobre otros militantes de la zona que son buscados, traídos a este lugar y ejecutados allí mismo. Entonces, la prensa que tuvo esto fue horrible, evidentemente la gente sintió un rechazo enorme y sintió un rechazo enorme también hacia el gobierno que había permitido esta represión. En torno a esto, bueno, pues también se creó hasta una especie de casi de leyenda negra hacia el gobierno, atribuyéndoseles a Azaña frases horribles bueno, pues como que los maten, ¿no? Y bueno, pues esto le dio una mala fama enorme al gobierno de Azaña, al gobierno reformista, y finalmente ese gobierno pues se desgasta. Alcalá Zamora, como os pongo aquí, nombra un nuevo gabinete y básicamente lo interesante es que se va en 1933 a unas elecciones generales en noviembre que van a dar lugar a un cambio de gobierno, ¿vale? Entonces, siento que el vídeo es muy largo, lo que pasa es que este epígrafe de verdad no soy capaz de resumirlo más. Espero, eso sí, que os haya quedado claro y si tenéis dudas, pues preguntadme, ¿vale? Nos vemos en el próximo vídeo.